Bueno, al respecto de lo que acaba de decir Adoración, supongo que muchos estáis un poco al corriente del tema del TTIP. Sabréis que el 18 de abril es la jornada internacional de lucha contra el TTIP y se supone que habrá manifestaciones por muchas ciudades de España y esperemos que en Valencia también y esperamos verlos por ahí. Aparte de eso, está la iniciativa legislativa ciudadana europea que ha recogido ya más de 1,5 millones de firmas y, por supuesto, pues el que los no haya firmado, pues esperamos que se pase por la página y eche su firmita, que siempre ayudará un poquito. Dicho esto, pasamos, si queréis, al debate. Si alguno queréis hacer alguna pregunta, levantáis la mano y os pasamos el micrófono y todo lo que queráis aportar a nivel de dudas con nuestros ponentes o alguna reflexión vuestra que tengáis, pues será, por supuesto, muy bien recibido. ¿Cuál es el periodismo que falta aquí? ¿No? A tú no lo sabes. ¿Cuál es el periodismo que es aquí que s'acaben aquestes negociacions amagades i entra en vigor el TTIP? En principi, no hi ha res tancat perquè ara estem en l'octava ronda de negociacions i no hi ha una delimitació de quan. Se diu que, si tens més informació, se diu que a final de 2015 hi haurà un text més o menys ja fet i començarà tota la qüestió d'aprovació interna que ha de passar per el Consell. El Consell de la Unió Europea l'ha d'aprovar per unanimitat, la qual cosa, gràcies a Syriza, també ens dona potser un valor d'oxigen perquè, clar, si Grècia no accepta el TTIP, no hi haurà TTIP i si per a aquests moments alguns altres estats han canviat de govern, doncs almenys es ralentisaria la qüestió. O sigui que la batalla va ser política. Sí, jo el que veig que a mi me costa molt creure que totes les legislacions nacionals, que una Constitució aprovada en el cop de la gent, que tot això se puga xafar per damunt i que se puga passar a una justícia privada en el TTIP fent cas omís a les... És que me costa acceptar el que diguen. És que, en realitat, crec que hem d'evitar exageracions. Això no pot passar. Això, tal qual, i d'un dia per l'altre no pot passar. Però mira, pensar que ara mateix la nostra Constitució encara serveix per a protegir els nostres drets socials és mantenir-se en la ingenuïtat. Des de la reforma del 135 de la Constitució espanyola d'un dia per a l'altre, l'estat social està mort. Les administracions públiques no poden crear serveis públics, no se pot crear treball públic, no se pot crear sanitat pública, no se pot crear educació pública. Han matat l'estat social i això és una conseqüència directa de les polítiques de la Unió Europea que estan dissenyades en el Consell de la Unió Europea, la Comissió i el Fons Monetari Internacional. Si tu te fixes i agarres les polítiques laborals que s'han fet en Grècia, les polítiques laborals que s'han fet en Espanya, hi ha un paral·lelisme absolut. Que s'han reunit els ministres a fer... No és que hi hagi un pla entre Grècia i Espanya per a destruir l'estat social, és que aquest pla és el pla de la Unió Europea. Ja estem en aquest camí, però l'obstacle és que nosaltres encara tenim una Constitució que hi ha drets reconeguts, n'hi ha uns drets laborals cada vegada menors, però hi ha, i hi ha uns obstacles ahí que, els tribunals, etc. El TTIP permetrà en algunes matèries donar el salto, i sobretot en les qüestions de l'activitat de les grans multinacionals. Pero seguro que ahí tenéis. En realidad, el punto de arranque, que es verdad que no fue público, fue el 28 de noviembre de 2011, ¿no? Pero yo creo que se puede responder con mucha claridad en los siguientes términos. Si fuera por el capital y por los gobiernos que son correa de transmisión de los intereses del capital, se habría puesto en marcha ayer o anteayer o el mismo 28 de noviembre de 2011 por la noche. Desde el punto de vista de los intereses objetivos de la clase trabajadora y también de ciertas fracciones del capital, de esas pequeños, medianos capitales vinculados a la producción, que no están conectados de manera directa con la actividad financiera, con la actividad internacionalizada, etc. Desde ese punto de vista, nunca. Y esos son los términos de discusión. Entonces, ¿por medio qué hay? Por medio hay justamente el conflicto que se expresa o no políticamente.
Se mencionaba a Adoración la cuestión de Grecia, desde mi punto de vista, el elemento más relevante, sin el cual no podríamos entender nada de todo lo que ocurre en Bruselas, tiene que ver, en primer lugar, con la derrota de la pretensión de capitales que nunca hubiera habido unas elecciones el 25 de enero en Grecia. Y en segundo lugar, con la derrota que supone que todas y cada una de las tardes de esa semana, delante del Parlamento griego, en Atenas, en la Plaza Sintagma, había una movilización que no decaía, ¿no? Y yo lo digo desde el punto de vista que creo que es muy pedagógico, ¿no? Es muy clarificador, ¿no? Es decir, no está preestablecido. No está preestablecido. En realidad, ellos habían sido felices, digámoslo así, de haber podido mantener el marco de negociación completamente confidencial, completamente desconocido, y por tanto que simplemente un día nos hubiéramos encontrado con que el periódico mostrara que el día anterior se había firmado, digamos, ¿no? Es decir, ya hay un elemento positivo desde el punto de vista de desvelar que esto está en curso, que no es una cuestión técnica, que es una cuestión que tiene un calado muy grande, ¿no? Yo creo que esencialmente el marco de discusión tiene que ver con eso, porque lo señalaba antes Adoración, ¿no? La pretensión, yo creo que ya estamos hartos, y además no es una cuestión teórica, sino que tenemos el balance empírico de tantas veces que nos dicen que el problema no es tal o cual legislación, sino su aplicación buena o su aplicación mala. Por ejemplo, en la enseñanza universitaria, el plan Bolonia, es decir, el plan Bolonia no es bueno ni malo per se, depende de su aplicación. Pero no era así, y se revela empíricamente y de forma inequívoca que no era así, que efectivamente estaba contenido en él una impugnación del derecho a la enseñanza. Y como en eso, en cualquier otro ámbito, el propio balance, ellos hablan de millones de puestos de trabajo que se van a crear. Que es lo mismo que decían, por ejemplo, antes de 1994, cuando se entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, la incorporación de México con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Allí hablaban de 7 millones de puestos de trabajo. En realidad el balance es que se han perdido 1 millón de puestos de trabajo. Se hablaba de que los salarios mexicanos se aproximarían a los estadounidenses y canadienses, y lo que ha ocurrido obviamente es justo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que la discusión es una discusión, pues si en Dylan cantaba que la respuesta estaba en el viento, deberíamos decir que la respuesta está en el terreno político. No está preestablecido. No está preestablecido. Y por eso es muy importante que además de decirnos que les votemos no sé cuándo, que nos digan también que tenemos que combatir esto antes de que sea demasiado tarde desde el punto de vista de empezar en una posición de desventaja, exigiendo derogar en lugar de impidiendo que se apruebe. ¿Hay más preguntas? ¿Necesitas el micrófono? Yo pensé que no va a dar, ¿no? No se preocupe. Estén inmersos en un sistema capitalista y no se vislumbra una cercanía. Ellos dicen el sistema capitalista que el capital decía cercano del seu benefici directamente y que nunca pretendía comerse. Se puede plantear una oposición al TTIP, pero ni hay alternativas a ese posicionamiento de capital. Se están necesitando alternativas desde lo de yo, dentro del sistema capitalista. No, yo creo que son dos planos distintos, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista del análisis económico, se constata hoy inequívocamente que si en la ecuación metemos la palabra capitalismo, por tanto estamos metiendo la palabra rentabilidad y por tanto cualquier otra cosa que queramos meter ha de ser compatible con las exigencias de la rentabilidad hoy. Y constatamos teórica y empíricamente que hoy las exigencias de la rentabilidad son incompatibles con la preservación de las conquistas, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el mientras tanto, hay una cuestión que es una vieja discusión, en particular en el seno del movimiento obrero, ¿no? Que tiene que ver con la noción de reforma, ¿no? Que es una discusión fina y que es una discusión que puede inducir a confusión, ¿no? La noción de reforma pervertida ya como término, ¿no? Reformas. El Fondo Monetario Internacional ha impuesto que se denomine reforma a lo que en realidad son contrarreformas, y no es un juego de palabras, porque históricamente el movimiento obrero reivindica como reformas la manera a través de la cual se puede limitar la explotación, las conquistas, las reivindicaciones de las que yo hablaba antes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión es muy sencilla. Se trata, claro que sí, de reivindicar las reformas. No el reformismo, es decir, la ilusión en que esas reformas pueden ser el camino para que poco a poco, sin darnos cuenta, al final acabemos en una sociedad de bienestar, nada por el estilo, ¿no? Lo que plantea, yo creo, esa cuestión es la posibilidad de, mientras tanto, y lo dije en relación con la enseñanza, ¿no? Es decir, claro que la enseñanza o la sanidad, ¿no? Y vosotros aquí en Valencia, yo que vengo de Madrid, y hay lamentablemente paralelismos, conocemos bien, ¿no? Elementos de deterioro, de retroceso, de impugnación, ¿no?
Pero por otra parte, de lo que se trata no es de negar eso, sino de preservar lo que hay, aspirando, claro que sí, a que lo conocemos con el tema de la hepatitis C, ¿no? Hostia, la humanidad hoy tiene capacidad, el desarrollo científico, técnico, ha sido capaz de encontrar un medicamento que elude los efectos demoledores en términos de cirrosis, de riesgo de tumor, etc., ¿no? Y al final simplemente se le pone un precio, ¿no? Ese es el marco de la discusión, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión se entiende muy bien si planteamos, yo tengo claro, desde el análisis teórico si quiere, que inevitablemente la única forma de abrir una salida es un escenario de ruptura, y lo digo abiertamente. Ahora, en realidad podemos decir que la ruptura la plantean ellos. La cuestión que mencionaba antes de la negociación o lo que fuera que había en Bruselas entre el capital financiero internacional representado por la Comisión Europea y los gobiernos y el gobierno griego electo tenía una virtud, y es que siempre ocurre así, pero nunca se da de manera tan clara cuáles eran los dos polos de la discusión. Desde el punto de vista del capital del gobierno, mantener el mecanismo por el cual parte importante del valor, de la riqueza, de los recursos, del producto, de la tarta, como queráis llamarlo, que se producen en Grecia, siguen siendo destinados al capital financiero. Y en el otro lado, en el otro polo, estaba claramente la posibilidad de que los trabajadores griegos volvieran a acceder a la sanidad, aquellos que han sido expulsados como resultado de que quedaron desempleados y cuando se sacó los subsidios, por la renegociación del 2011, quedaban expulsados de sanidad. Y lo mismo respecto al salario mínimo, lo mismo respecto a parar las privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la virtud, por así decirlo, que tenía era mostrar de forma clara, de forma tangible, que no hay cuestiones técnicas asociadas a no sé qué modelos macroeconómicos ni nada por el estilo, que son simplemente intereses enfrentados, que son los que forman parte, como tú muy bien decías, constitutiva de la economía capitalista y que cada vez ese enfrentamiento es más agudo, ¿no? Esos son los términos de la discusión. Pero repito lo que dije al principio, yo no tengo ninguna posición maximalista ni sectaria, todo lo contrario. Lo que sí intento tener es una posición consecuente. Y la posición consecuente tiene que ver con que, de igual modo que nunca plantearíamos que a una persona maltratada en el marco de su relación de pareja le propusiéramos, ¿verdad?, que consensuara y que dialogara socialmente o fraternalmente o conyugalmente con quien le maltrata y tortura, pues exactamente igual los trabajadores no tenemos nada que negociar, ni que consensuar, ni cogestionar con los que nos tratan de maltratar cada vez más por estas exigencias de la rentabilidad. Espera un momentito que sí. Solo añadir que hemos llegado al límite de emergencia social y yo creo que cada vez es más evidente. Aquí en Grecia los niveles de sufrimiento social son tales que evidentemente el capital también va a llegar a un momento de frenada o de ralentización y lo estamos viendo con Grecia. Negocian mínimamente pero algo empiezan y esto no es sostenible. Esto no es sostenible y la única, en mi opinión, coincido absolutamente con el compañero, la única posibilidad de llegar a tener vidas que merezcan la pena ser vividas, vidas dignas, es fuera de este sistema. Ahora bien, mientras tanto necesitamos un freno de emergencia. Hay muchísimas alternativas que pueden funcionar como freno de emergencia en este momento contra el sufrimiento de las mayorías sociales y, por ejemplo, realmente estamos debatiendo el tema del trabajo garantizado, que también lo están debatiendo los griegos, para esta situación de 5 millones de desempleadas y desempleados, ¿qué hacemos con ellos? Esta serie de herramientas, desde luego no son herramientas revolucionarias, no son unas herramientas que nos vayan a provocar de un día para otro un cambio de sistema, pero sí que van a permitir una reapropiación de espacios, un reempoderamiento de las mayorías sociales, en tanto en cuanto vuelvan a tener una cierta calidad de vida y a partir de ahí podemos empezar a construir otro proceso que, desde luego, en mi opinión, creo que pasa por relanzar un proceso constituyente en el cual entre todas podamos volver a discutir las bases de lo que queremos que sea la sociedad y, desde luego, de lo que queremos que sea el sistema económico. Pero, como decía el compañero, el tener un objetivo maximalista y el tener claro a nivel teórico dónde queremos llegar no puede apartarnos de la realidad. La realidad ahora mismo hay una situación de emergencia que cubrir, que es que tenemos no solamente 5 millones de personas desempleadas declaradas, sino una situación desastrosa en muchísimos niveles. Entonces, eso necesita un freno de emergencia y ahí hay que actuar. El TTIP lo que hace es aumentar o multiplicar exponencialmente esta situación de pobreza y de vulnerabilidad de las mayorías sociales. Yo lo que quería preguntar es si en realidad no tiene todo que ver con que existan los servicios mínimos en las huelgas, porque menos en el sector de los médicos y en sectores que son muy necesarios, los servicios mínimos son los que destruyen toda la protesta del movimiento obrero. Bueno, sin servicios mínimos en una huelga, entonces se ve más obligado porque se paraliza todo su
todo el mecanismo de la empresa en concreto o del sector. Bueno, independientemente de que la cuestión de los servicios mínimos tenéis toda la razón, que se ha pervertido hasta tal punto que lo que se hace es evitar que la huelga tenga una repercusión social, y una huelga sin repercusión social no es útil, no es nada. Creo que el problema de la huelga y de la protesta social va más allá del tema de los servicios mínimos. Estamos en un momento en el que el grado de precariedad del trabajo en general, del trabajo declarado, no declarado, asalariado, no asalariado, es tal que nos impide y nos fragmenta la estructura de la organización obrera. Es muy complicado en estos momentos tener una organización obrera potente que permita vínculos de solidaridad necesarios como paralizar la producción y asumir las consecuencias, sobre todo económicas, ¿vale? en el momento en el que estamos. Las huelgas al uso, las huelgas tradicionales son importantísimas, pero desde luego no puede ser nuestro único elemento de movilización y de protesta social y de ataque al sistema. Es verdad que sin esa ley sindical que se hizo en la principios de los 80, no podrían haber hecho muchas cosas de las que han hecho. Esa ley sindical permitió la ley sindical que permite los servicios mínimos y permite realmente que los que mandan son la COE. A ver, la ley manda sobre los sindicatos, están condicionados a que los empresarios digan tal o cual. Ojo con una cosa, el ordenamiento laboral español se hizo como consecuencia de una transición mal hecha, de un gatopardismo, de una voluntad de asegurar una estabilidad y una serie de condicionantes vinculados al diálogo social para permitir sobre todo que dos grandes sindicatos mantuvieran el poder y esto tranquilizar al sistema. Eso está claro, ¿vale? Eso está claro. Aún así, la cosa ha ido a peor. No es que la ley no tuviera defectos desde el principio, que los tenía. Todo lo que era legislación de la legislación sindical, desde el Estatuto de los 80 hasta la Ley de Libertad Sindical del 85. Pero lo que sí que es cierto es que en toda la determinación de los servicios mínimos, que es lo que a ti te choca más, hay una permisividad manifiesta a la administración pública de fijar los servicios mínimos como le viene pareciendo, y esto se vincula tanto a la judicatura, cuando tampoco hubo transición, como a esta falta de control sobre los cargos públicos, etcétera, etcétera. Pero de verdad que el problema de la huelga son los servicios mínimos en lo que son huelgas en el sector público, pero en realidad el problema va mucho más allá, y el problema tiene que ver ahora qué hacemos con la protesta social, cómo conseguimos volver a movilizarnos la clase trabajadora cuando no tenemos trabajo. En realidad, aunque pueda, como lo planteabas, pudiera parecer una cuestión muy singular, ¿no? Yo creo que sí que pones en gran medida el dedo en la llaga en un doble sentido. En primer lugar, la cuestión de la huelga no es una cuestión cualquiera, ¿no? Ya el primer eje de política de Margaret Thatcher desde mayo del 69, antes de empezar a privatizar, etcétera, fue precisamente combatir el derecho a la huelga, ¿no? Combatir la huelga. Y no por cualquier cuestión. Tienen las huelgas, de luego, un efecto económico, pero no está en ese efecto económico donde se sitúa la clave, ¿no? La clave tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Es decir, por decir la palabra está de moda, ¿no? Con el empoderamiento que supone para la clase trabajadora desvelar de forma inequívoca que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos sin nosotros no pueden vivir, ¿no? Es decir, ¿quién podría tener verdaderamente la sartén por el mango, ¿no? Y esto, solamente eso, ya habría un escenario de discusión distinto. Pero el problema que señalas de los servicios mínimos, que puede parecer, como digo, una cuestión más puntual, sin embargo tiene relevancia. ¿Por qué? Porque ese problema procede de la cogestión, de la incorporación de las organizaciones de la clase trabajadora a la cogestión, ¿no? Y es un terreno en el que nunca se va a poder ganar nada, y de hecho lo que se va a perder es la propia desnaturalización de las organizaciones de la clase trabajadora. Contaré una anécdota muy breve, y es que en su momento, como cualquiera, supongo que Adelación también seguro, que estamos en la universidad, hemos pasado por un montón de fórmulas distintas de precariedad. Yo recuerdo en concreto cuando teníamos una asamblea de asociados. El asociado era una figura muy precaria con la que conseguían que cuando subíamos de becarios a ser profesores ya nos pagaran un 20% menos, ¿no? Después de ascendernos. Bueno, pues nosotros tuvimos el siguiente debate. ¿Deberíamos reivindicar que cualquier dotación de fondos para contratación de profesores fuera antes que nada para los que estábamos más precarios? Y había un sector que decía que sí, que sin duda, ¿no? Que bueno, que sería legítimo que un titular quisiera pasar a catedrático, pero que en todo caso había una prioridad, ¿no? Algunos no estuvimos de acuerdo, y además afortunadamente conseguimos pararlo. ¿Por qué? Porque eso había significado entrar a la gestión de la miseria. Eso había significado situar un escenario de división en el que unos derechos prevalecían sobre otros, ¿no? Y es un elemento que
lo vimos, por ejemplo, con todo el bombo que se le dio, ¿os acordáis? A la democracia participativa, se decía en Porto Alegre. ¿Y cuál era la situación en el estado de Río Grande do Sul? La situación era que el Estado este federado brasileño destinaba el 40% de sus recursos a pagar deuda. De modo que era una supuesta democracia que solamente lo era sobre el 60% de recursos, porque estaba preservado para eso. ¿Y eso para qué servía? Servía para enfrentar unos colectivos con otros, para enfrentar unos colectivos de trabajadores, barriales, vecinales, de quienes necesitaban un centro de salud en un barrio frente a los que necesitaban un centro educativo en otro, ¿no? La cuestión tiene que ver justamente con eso. Y de hecho, yo discutiría en el mejor sentido, ¿no? Creo que constructivamente y fraternalmente, un aspecto que decía Adoración que puede ser sugerente, ¿no? Que es la cuestión del trabajo garantizado, etcétera, ¿no? Es decir, porque además a veces cambiamos los nombres y ¿qué estamos reivindicando? ¿Estamos reivindicando el derecho al empleo? ¿Estamos reivindicando que no hay una forma de violencia mayor en la sociedad que negarle a alguien la posibilidad de que obtenga los medios de vida para él, para ella, para su familia de una manera digna? Si estamos planteando eso, vamos a poner lo primero, no pongamos la carreta delante de los bueyes, ¿no? Tenemos un escenario de independencia muy sencillo, ¿no? En el mes de febrero de 2012 aquí ha habido una contrarreforma laboral terrorífica, que no ha sido una contrarreforma laboral más, sino que es un salto cualitativo, que impugna de raíz el mecanismo de negociación colectiva, único marco en el que todavía podrían preservarse algunos derechos, etcétera, etcétera. Señalémoslo con claridad, señalemos el problema que tenemos en nuestras organizaciones, en la dirección de las organizaciones, cuidado de nuevo con esta pretensión de tirar al niño recién bañado en lugar de tirar solamente el agua sucia, con el problema que tenemos en nuestras organizaciones cuando siguen vendiendo una pretensión de diálogo social sin ni un solo elemento de concesión sobre la mesa. Porque yo, que no defiendo el diálogo social, entendería la perspectiva de que al menos se sentara a hablar si la condición fuera que mientras tanto se suspende la vigencia de la contrarreforma laboral del 2012. Y ahí sentémonos, no sé a dialogar o a qué, podemos sentarnos, pero con esa premisa, no sin ninguna premisa, ¿no? Entonces al final, parece ya la pirueta máxima, ¿no? Pero una cosa es defender las reformas, porque mientras tanto suponen mejoras en las condiciones de vida y trabajo, a pesar de que sean contradictorias, porque la segunda virtud de las reformas es su carácter didáctico. Solo organizándonos de forma independiente podemos arrancarlas. Pero una cosa es defenderlas y otra cosa es defender su conducción, defender su gestión. Porque en esa gestión de reformas, por progresivas que sea, lo que hay es la desnaturalización de las organizaciones de la clase trabajadora que pueden solo serlo sobre la base de su independencia. Sí, lo que te quería decir es que las reformas más importantes son, no sé, hacer el referéndum, como el euro, escucha, pero cuando se someten y voy a decirlo de forma irónica, pero cuando se someten, como el Tratado de Maastricht en Dinamarca en el 92, o como en Irlanda, que 2 veces ha rechazado Niza y Lisboa, se repiten hasta que los puñeteros irlandeses voten bien. Porque tienen derecho a votar solo si votan correctamente. Y la propia Comisión Europea reconocía, como dije antes, que estaba paralizando determinadas medidas para contribuir a que en Irlanda finalmente se aprobara. Porque eso tiene que ver con lo que señalaba la compañera antes de cuándo se va a aplicar. No está preestablecido. Y hay batallas, y detrás de todas las batallas está esa gran guerra de que nos conducen cada vez más a elementos de barbarie. Y no es grandilocuente decirlo, lo constatamos. Un dato, seguro que Adoración lo conoce bien. La siniestralidad laboral en España con resultado de muerte era de aproximadamente 1.000 muertos al año hasta el estallido de la crisis. Pero ¿cuál es el dato importante? Porque todavía ahí podíamos pensar, bueno, es un dato estadístico, la incidencia. No, el dato era que entre aquellos que tenían contratos precarios era prácticamente el triple que aquellos que no. Y por tanto no tenía que ver con ninguna inevitabilidad, sino con que los capitalistas se ahorraban el pago de aquellos elementos que ya conocemos hoy de seguridad que podrían haber evitado 2/3 partes de ese exceso de muertes entre los precarios en comparación con, estoy hablando de exceso de muertes, como estoy hablando aquí de exceso de calderilla en el bolsillo. Estoy hablando de una cuestión terrible, traumática, que tiene que ver con eso de que no es exagerado hablar de barbarie. Una cuestión, por aclarar un poco mi planteamiento. Lo que he querido plantear con lo del fondo de emergencia, evidentemente no es una única actuación en lo que es el trabajo asalariado, que además deberíamos replantearnos porque desde luego es el momento más que nunca de plantearnos el concepto de trabajo y evitar esta división en trabajo productivo y reproductivo y volver a recapacitar acerca de esto para si queremos regular de otra manera nuestra sociedad. Pero bien, a mí no me basta con derogar las contrarreformas, es que no me basta. Es que si yo derogo la contrarreforma de 2012 me voy a ir a la situación de la reforma de 2010 y si derogo la reforma de 2010 me tendré las peores consecuencias todavía de la del 94 y de la del 97. El modelo laboral en su conjunto está mal planteado y está actuando contra los derechos de la clase trabajadora.
Y en esto ha tenido mucho que ver el diálogo social y algunas organizaciones. Eso es cierto. Y yo tampoco entiendo que haya diálogo social en estos momentos sin nada de cambio. Pero el cambio no tiene que ser la miseria, no tiene que ser ni siquiera volver a la situación anterior, que ya era mala, porque la situación anterior de la negociación colectiva tampoco permitía unos salarios dignos y tampoco permitía una fuerza sindical. Desde luego mucho más que la actual, porque actualmente han roto la espina dorsal de los sindicatos al romper la negociación colectiva del sector, pero realmente creo que es el momento de plantearnos, por eso decía, un freno de emergencia, una redignificación del trabajo asalariado, una resignificación del concepto de trabajo, volver a crear servicios públicos, volver a crear empleo público y el tema del trabajo garantizado como única opción transitoria de freno de emergencia para dar una salida ya a las 5 millones de personas que tenemos y a los 2 millones de paradas de larga duración que no tienen nada. Pero claro, toda esta batería de reformas tenemos un pequeño problema, que tenemos un artículo 135 de la Constitución, tenemos un corsé que se llama Unión Europea, tenemos un corsé que se llama Euro y o nos planteamos que hay que enfrentarnos a toda esta armazón que nos viene de la Unión Europea o no vamos a poder hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? En Grecia realmente el callejón es oscurísimo. O incumplen un programa electoral por el cual han generado la ilusión en la ciudadanía y han levantado al pueblo griego y han devuelto la dignidad al pueblo griego, o incumplen ese programa, esas promesas, o someten al pueblo griego a los dictados de pobreza, miseria, etc. ¿Qué hacer? Muy complicado, lo hemos debatido en diversas tertulias muchas veces. Yo sí creo que podría llegar un momento en que convoco un referéndum y le pido al pueblo que decida colectivamente lo que hacemos. Y con lo que hacemos tiramos adelante. Y si somos capaces de entre todos decidir, como lo hizo Correa con el tema de la deuda, soy capaz de decir no pago y aquí me planto, o directamente asumimos colectivamente las consecuencias, pero volver a pasar por referéndum todo cambio de programa de gobierno, porque si no corre el riesgo de que se baje el apoyo público y entonces ya el apoyo popular, entonces ya. Perdona, es que tenemos un pequeño problema de que nos van a cerrar el instituto en cuestión de minutos. Entonces, si queréis hacer una última pregunta súper rápida y nos tendremos que ir porque... A ver, hay varias, no sé... ¿Tú has levantado la mano primero? Pues pregunta. Una cuestión únicamente. Xavier, si no llença l'autobús a ningú, perquè no sàpiga parlar de l'Esai. De fet, paraules de Rita Barberà, que aquesta setmana passada, crec que demostren clarament que és en què consisteix això de l'Espanya plural, que tenim l'exemple d'una política que, nascuda a València, diu absolutament d'esquenes a la realitat lingüística. I això és molt sovint. Els pares que molt fàcil anar a Catalunya o al País Basc, omplir-se la boca amb la paraula d'Espanya plural, però sí podien demostrar perfectament en què consisteix Espanya plural i ella és la prova encarnada de que la pluralitat, quan no els interessa, se la passen per un poble. Però després, no creieu que abstract és molt clar d'un discurs que és magnífic, que és realment encisador, o sigui, és de Hamelin, però jo sincerament pensava que eren capaços d'aguantar una negociació amb algun tipus de comodí, d'algo, però al final resulta que semblava que anaven amb l'evangeli de les bones intencions. No sé si jo pensava fins i tot que tenien algun tipus de tractat amb Xina o Rússia, però no ha quedat una miqueta avui tot de les bones intencions, o soc jo que no estic ben informat. I per últim, si pogués fer algun element respecte a les repercussions que podria tindre clarament en el món de l'ensenyament. I moltes gràcies. Fem una cosa, hi ha 2 o 3 preguntes més per ahí, les fem totes de colp i intentem respondre i acabem, ¿vale? ¿Es tu pregunta? ¿Se sabe qué partidos políticos favorecen este tratado? Perfectamente. ¿Y vuestro organismo de trabajo? ¿Alguna pregunta más? ¿Te llevo el micrófono? Sí, sí, sí. Que yo una cuestión,
Penso que la cuestión es muy difícil, porque la mateixa Unió Europea està clavada en un carreró sense eixida. Si Grècia no paga o no pot pagar, és la mateixa Unió Europea la que s'enfonsa. No és de veres. No és de veres que hi hagi una Europa del nord i una Europa del sud, sinó que és la mateixa Europa i el que passa que uns tenen que estar pagant els deutes als altres. Vull dir que en la Unió Europea el tema està molt complicat. I que no està res acabat. El que anava a lo que deia el company respecte d'algo que me pareix essencial. L'any es va trencar i va fracassar realment quan el CITES va haver una manifestació que convocaven els sindicats nord-americans, l'ACFIO i tal. I és a partir d'ahí que el tractat este va vindre en picat abans. Jo me pregunto, per què la UCD i Comissions Obreres, que són les nostres organitzacions, que jo també estic afiliat, per què no agafen la política de denunciar i de tirar avall? És a dir, hi ha una qüestió central en tot això, respecte de la reforma laboral, respecte de la Unió Europea, respecte del TTIP, i és què política estan seguint els dirigents de les organitzacions, en particular del sindicat. Sí, però el problema que l'Estat vulgui comprar-los i que ells tinguin una política d'integració és un problema. L'altre problema és si hi ha 1 milió o 2 milions d'afiliats, perquè els afiliats no lluitem per recuperar els sindicats. Jo veig que en Comissions Obreres hi ha el problema que i estan en una interna. Els treballadors tenim, i els ciutadans sense els treballadors que me considero jo, tenim que fer una lluita per poder tombar tot això, tenim que fer una lluita per recuperar les nostres organitzacions i en concret els sindicats, perquè s'enfronten en això i deixen de pastellar, bueno, si fuera de algo negociar, el problema es que no es negociar, el problema que es aceptar y aceptar el que se imposa la unidad. Bueno, era una reflexión en relación a buscar la necesidad. Bueno, lo primero, ¿qué partidos? ¿Qué partidos? Da igual, ¿qué partidos? Me preguntabais. Yo en lugar de responder con siglas respondería todos aquellos que no preparen la movilización desde ya y en particular aquellos que nos están diciendo que les votemos no sé cuánto, porque mientras tanto están aplicándose estas políticas. Segunda cuestión, lo de la España plural es muy interesante. Una anécdota, una familia que yo conozco, el padre del PNV, el hijo de HB, de Batasuna, de Jarray en su momento, ¿no? La discusión siempre era la misma. El padre le decía, sin tiros se podrá hablar de cualquier cosa. Y al final se reveló que tenía razón el hijo. Dejó de haber tiros y seguía sin poder discutirse. La tercera cuestión. Los nombres. Si yo digo que en una situación como la que estamos es evidente que el conjunto de recursos financieros de la nación han de ponerse al servicio del consumo, del empleo, de la inversión, digo una cosa que cae de su peso. Lo que pasa es que eso se llama nacionalizar la banca. Claro, ya eso quizá cruje un poco más, ¿no? Pero nacionalizar la banca no es lo mismo que un banco público, porque hay quien nos pretende decir que se construya un banco público que razone en clave el conjunto de los bancos privados, porque así podrán resolver los problemas. Y de nuevo ahí encontramos el problema de lo que abre salida y lo que no abre salida. Repercusiones en enseñanza, me preguntabas, ¿no? Es que ya las tenemos, la desregulación de la enseñanza. Históricamente se conquistó lo siguiente. El derecho a la formación, a la instrucción, se llamaba en las primeras tablas reivindicativas de finales del siglo XIX de los partidos obreros, de los grandes sindicatos, ¿no? El derecho a la formación que fuera reconocido con un título, y un título que a su vez fuera reconocido en el mercado de trabajo. Esto ya está siendo dinamitado. ¿Qué escenario abriría el TTIP? Abriría el escenario de que cualquier negocio de cualquier tipo pudiera poner su academia en fines de semana e impartir títulos que serían reconocidos como grados. Y por tanto se desvalorizaría aún más esos grados, se encarecería, repito, enseñanza de primera, de segunda, de séptima, y por tanto se volvería al viejo esquema de hace 120 años donde en la enseñanza, en la sanidad, había
el negocio para quien tenía pasta y para los que no la beneficencia, la caridad. Y se consiguió imponer como derecho eso, y hoy estamos en un escenario al que nos precipitan de nuevo a que sea o bien negocio para quien tenga dinero o bien caridad para que no. Y el TTIP, como decíamos, en relación con otras cosas, simplemente sería un elemento de disciplinamiento, de institucionalización aún mayor de esa orientación. La cuestión de Grecia, dos consideraciones muy importantes. La primera, Juncker lo ha dicho con toda claridad. Ha dicho, el gobierno de Grecia tiene que decir a su población que va a incumplir lo que ha prometido. Pero hay una premisa, la dije antes y la reitero, hay una premisa que preside, o dos mejor dicho, hay dos premisas que presiden todas las negociaciones de hace 15 días, ¿no? Por una parte está la preservación del euro. Todos entran con esa condición de partida, y esa condición de partida sesga la posibilidad de que puede salir de ahí. Y la segunda premisa tiene que ver, como decía, con la movilización. Y además, quiero acabar con eso, porque me parece una cuestión muy importante, ¿no? Es decir, a veces cuando comentamos todo esto, pareciera que enseguida se genera un ambiente incluso de cierto pesimismo o de cierto derrotismo. Desde luego no es mi posición. Tampoco se trata de ser optimistas per se, no es una cuestión de que la Asamblea de Majaras ha decidido y vamos a someter la votación, ¿no? Lo que sí es importante, desde mi punto de vista, es que yo lo diría de la siguiente manera. Mirad, en el terreno individual, nosotros conocemos perfectamente lo que es el instinto de supervivencia, ¿verdad? De supervivencia, de modo que si esta tela empieza a arder, pues todos salimos corriendo, etc. Sin embargo, si esta tela empezara a arder, bueno, igual a vosotros no, que os gustan las cosas del fuego, ¿no? Yo luego saldría corriendísimo, ¿no? Pero claro, sin ningún plan de evacuación, igual todos salíamos corriendo, montonera en la puerta y todos carbonizados, ¿no? Bueno, pues a escala social igual. Los trabajadores tienen instinto de supervivencia y lo demuestran. ¿Y se demuestra en qué? En que en los últimos 3 o 4 años ha habido un grado de movilización asociado a las políticas que desmantelaban conquistas elementales de base, ha habido, digo, un grado de movilización inédito, ¿no? Por tanto, la predisposición está ahí, el instinto de supervivencia colectivo está ahí. Lo que falta también, claro, es un plan de organización. Y ahí tenemos el problema de nuestras direcciones, es un hecho real. Lo que pasa es que yo tendría mucho cuidado con la idea de demonizar las organizaciones y no sus direcciones. Porque no es una cuestión cualquiera, porque tiene que ver justamente con que la predisposición está ahí. Y diré solo un dato que a menudo